Continuamos el curso de filosofía en la UNED. Estamos en el tema 3, dentro de Historia de la Filosofía. Los sofistas y Sócrates. Características generales. Sofistas y Sócrates. Giro antropológico. Desde aproximadamente el año 450 a.C., Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego, y también la filosofía tomó un nuevo rumbo. Los filósofos de la naturaleza fueron ante todo investigadores de la naturaleza. Por ello, ocupan también un importante lugar en la historia de la ciencia. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano y en el lugar de éste en la sociedad, posiblemente por dos razones. Una, existía la sensación de que el programa presocrático había tocado techo. Ya no era fácil decir algo distinto o mejor que ellos sobre la naturaleza, y no había forma de determinar con certeza quiénes tenían razón y en qué. Sócrates decía que una piedra o un árbol no podían enseñarle nada, mientras que cualquier ser humano sí. Otros filósofos de la época, denominados sofistas, rechazaban en general esas teorías presocráticas como vanas o inútiles. Y en el punto 2 tendríamos que en Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia, una condición previa de la democracia que era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización, y todo el mundo empezaba a reconocer esa importancia. Teorías filosóficas comunes a los sofistas: escepticismo, relativismo y convencionalismo. Desde las colonias griegas, pronto acudió a Atenas un gran grupo de maestros y filósofos errantes, sin los claros sentimientos nacionalistas propios de la mayoría de los griegos. Estos se llamaban a sí mismos sofistas. La palabra sofista significa persona sabia o hábil, aunque luego el término ganó un significado peyorativo. En Atenas, los sofistas vivían de enseñar a los ciudadanos, a veces a cambio de grandes salarios. No constituían una escuela o movimiento organizado, aunque pueden señalársele varios elementos comunes. ¿Cómo serían? El escepticismo, que es la doctrina o teoría que declara imposible o muy difícil y problemático el conocimiento de la verdad. El máximo exponente, pero no el único, es el sofista Gorgias de Leontinos, conocido por su triple afirmación: no existe nada. Aunque existiera, no podríamos conocerlo, y aun cuando pudiésemos conocerlo, no podríamos comunicarlo con palabras. En cuanto al relativismo, tesis epistemológica, moral y política que sostiene que las verdades, valores y leyes dependen de las condiciones, momentos y circunstancias en que son formuladas. Es decir, que niega la existencia de verdades absolutas, universalmente válidas e independientes. Destacamos a Protágoras de Abdera, que es conocido por defender la teoría que luego se denominó homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto no son. Nombraríamos también el agnosticismo, que es una postura filosófica que considera imposible el conocimiento de lo divino, aunque no niega ni afirma su existencia, y a menudo el ateísmo, es una negación de la existencia de lo divino. Y nombraríamos también el convencionalismo. Estos son las leyes que regulan la convivencia o la moral que no proceden de los supuestos dioses. Eso ya lo dejaron sentado los presocráticos, pero también de la propia naturaleza, sino que son el resultado de meras convenciones humanas, y por lo tanto pueden cambiar. Es habitual entre los sofistas la distinción de physis, lo que es por naturaleza, y nomos, lo que es por acuerdo. Algunos sofistas no concederán valor alguno a la ley, mientras que otros la defenderán por su utilidad. Y por último nombraríamos la retórica, que este es el arte de utilizar el lenguaje con fines estéticos y persuasivos, además de comunicativos. Incluso la erística, que es una especie de lógica del engaño y la falacia para el mismo propósito. La sofística
supuso un fuerte impacto en la mentalidad más bien conservadora de la época y lugar, y cosechó simultáneamente un rotundo éxito entre muchos jóvenes atenienses, y una fuerte oposición por parte de autoridades y sociedad en general. En parte, esta ambivalencia se debió a que la filosofía sofista se manifestó en tres grupos desiguales. Por un lado estaba la primera generación de sofistas, especialmente nombraríamos a Protágoras y Gorgias, que, aunque dentro de la polémica, evidenciaban una clara independencia de criterios y solidez moral, parcialmente respetados, incluso por su feroz crítico, Platón. Luego estaban los eristas, que eran sofistas de medio pelo, especializados en juegos de palabras y palabrería más bien vana y que se quedaron con lo más superficial del movimiento sofista. Y finalmente tenemos a los políticos educados en la sofística, ciertamente nocivos para un sistema democrático porque buscaban su propio beneficio y arrastraron objetivamente a Atenas a más de una desgracia aventura. Aunque en fechas recientes se han señalado las virtudes de este movimiento hasta el extremo de denominar al siglo V a semejanza del siglo XVIII, la Ilustración griega. Tendríamos el humanismo, la pedagogía, el laicismo y la libertad. Durante mucho tiempo el juicio mayoritario fue negativo, en la tradición de los tres grandes filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. El método socrático y crítica a los sofistas. El universalismo socrático. El personaje Sócrates, a pesar de compartir época e intereses filosóficos con los sofistas y de ser en su momento injustamente confundido con ellos, representa un contrapunto casi total a la figura del sofista clásico. Frente a los itinerantes, casi apátridas, maestros profesionales que fueron los sofistas, Sócrates nunca se alejó demasiado de Atenas, y siempre por exigencia de guerra, en la que mostró una resistencia y coraje legendarios, y descuidando los intereses propios y renunciando a participar activamente en política, salvo cuando lo exigía la ley, pasaba su tiempo deambulando por la ciudad y conversando con cualquiera sobre los mismos temas que habían popularizado los sofistas, aunque de una forma peculiar que veremos luego. En lugar de plegarse formalmente a las leyes de su país o esquivarlas, las defendió, aun en contra de los gobernantes, tanto democráticos como dictatoriales, e incluso contra su propia vida. Y en fin, nunca reclamó para sí el título de sabio, sino a lo sumo el de filósofo deseoso de la sabiduría. El filósofo Sócrates también se aleja claramente del estereotipo sofista. Quizá recuerden ustedes la famosa frase socrática de «solo sé que no sé nada». Tontería está más profunda de lo que parece. En su discurso de defensa, más bien fallido, durante el juicio que había de costarle la vida, él mismo relata la historia y sus consecuencias. Un amigo suyo consultó a la Pitia, la sacerdotisa encargada del oráculo de Delfos, quién era el hombre más sabio de Grecia. El dios dijo su nombre, y eso le dejó estupefacto. Dispuesto a comprobarlo, decidió interrogar a todos cuantos se mostrasen expertos en algo, pero descubrió que quienes creían saber en realidad nada sabían, ni siquiera sabían que ignoraban, mientras que él al menos reconocía su ignorancia. Así que el oráculo tenía razón, porque quien se reconoce ignorante acaba de poner las bases para superar sus carencias, pero quien se cree sabio sin serlo, nunca saldrá de su ignorancia. Hablemos de la mayéutica. Sócrates rechaza el escepticismo y el relativismo sofistas. La verdad objetiva existe y está al alcance de cualquiera, porque no proviene del exterior, sino del interior. Todo hombre tiene en su alma la verdad, aunque de una forma latente que puede manifestarse si es adecuadamente conducido. El papel del maestro no consiste en dar discursos y persuadir al auditorio, que nada podría realmente entender, sino procede de su propio esfuerzo, sino en dirigir el diálogo, las preguntas y respuestas que permiten
al oyente alumbrar por sí mismo la verdad. Esta comprensión es como una chispa que se enciende dentro, no el fogonazo de una linterna desde fuera. Este método se denomina mayéutica, de la palabra griega que significa obstetricia, la rama de la medicina encargada de asistir los nacimientos. Como está basado en el diálogo, a veces se llama dialéctica, aunque debemos distinguirlo del estilo del pensamiento de Heráclito o Marx, y también, ya más relacionado, con el uso más específico que se da de esta palabra y que hará su discípulo Platón. Precisamente de alumbrar se trata. Sócrates dice que aprendió este método del oficio de su anciana madre, que era comadrona. Al igual que ella, ayuda a parir a los jóvenes, aunque ella misma ya no esté en edad de procrear. Él decía de sí mismo que nada sabía, pero que podía ayudar a los demás a alumbrar la verdad, y este es el motivo de que anduviese por la ciudad como un tábano, para despertar a Atenas con sus aguijonazos como a un caballo indolente. Muy a menudo este procedimiento era precedido, aunque puede tener lugar sin ella, con una muestra de la conocida ironía socrática. Un falso reconocimiento de la propia ignorancia frente a la sabiduría del adversario, en el sentido de que realmente es más ignorante quien cree equivocadamente saber. Recordemos que al menos para una parte de sus conciudadanos, Sócrates era considerado como el hombre más sabio de Grecia. La ironía abre el ánimo del oyente y le invita a expresarse sin reservas, lo que da lugar a contradicciones y al descubrimiento de la ignorancia, paso imprescindible para salir de ella. En otras palabras, yo me hago el tonto y te doro la píldora. Tú te confías y hablas más de la cuenta hasta que quedas en ridículo. Esta cura de humildad puede enfurecerte. Sócrates concitó muchas antipatías por este motivo, pero puede también enfrentarte con tus limitaciones, y eso esperaba Sócrates, obligarte a pensar. El objetivo de la mayéutica es obtener una definición universal, una respuesta definitiva a ¿qué es X? Donde X es la virtud, la justicia, el bien, la belleza, es decir, precisamente aquello que los sofistas consideraban, por el contrario, relativo o convencional. Hay ciertos elementos comunes a los miembros de una misma clase, prescindiendo de las diferencias, puede darse con la esencia de un objeto o cosa. Este proceso se denomina inducción y es la forma concreta de hallar definiciones partiendo de casos particulares para obtener la ley general. Por supuesto, durante el diálogo se examinan y rechazan las definiciones preliminares que revelen sus limitaciones, y aunque muchas sesiones puedan terminar sin éxito, se entiende que es cuestión de tiempo o esfuerzo dar con la definición adecuada. El intelectualismo moral. Sócrates fue un destacado racionalista. Confiaba en el poder del razonamiento, hasta el punto de que cualquier otra consideración era secundaria, incluidos el propio provecho o hasta la propia vida. Esta convicción se manifiesta también en su teoría ética, denominada intelectualismo moral. Según esta teoría, el bien y el conocimiento coinciden, de tal forma que conocer el bien implica necesariamente su cumplimiento. Dicho de otra forma, nadie actúa mal a sabiendas. De otra forma más, no existe el mal, solo la ignorancia. Y otra, el que actúa mal es porque no conoce el bien. Se trata de un punto de vista más bien chocante. En efecto, cualquiera podría tener la impresión de que algunas personas no muy cultivadas pueden, sin embargo, actuar correctamente, así como la recíproca. Algunas personas cultas son capaces de cometer injusticia, a veces incluso con una gravedad consecuencia de su inteligencia. Sócrates considera posible lo primero, al igual que una persona no versada en medicina podría aconsejar y acertar, por casualidad o por experiencia, un tratamiento contra una dolencia, pero considera imposible lo segundo por dos razones. Una,
Si nadie desea ser miserable, nadie desea el mal. Pues, ¿qué es la miseria? Sino el deseo y la posesión del mal. Dicho más actual, todo el mundo desea ser feliz. Aunque no haya acuerdo en el modo de lograrlo, sí lo hay en el mejor modo de ser feliz. Sería actuar contra lo que uno desea y piensa. Por tanto, si conozco el bien, no puedo actuar en contra de mis convicciones, pues eso me hace infeliz, y todos deseamos ser felices. Y 2. Un buen arquitecto es aquel que sabe hacer edificios. Por tanto, aquel que sabiendo hacer bien un edificio por alguna razón lo construyera mal intencionadamente, es mejor arquitecto que el que lo hace mal por no saber hacerlo bien, aunque quizás sería peor persona. No hemos de concluir análogamente que el que obra injustamente sabiendo que es la justicia, que es más justo que el que lo hace por ignorancia. Ahora bien, el sentido común se revela ante esta conclusión. La solución es obvia. Este caso no puede darse. Nadie obra mal sabiendo que obra mal. Y ante el caso hipotético planteado, Sócrates contestaría una y mil veces que tal sujeto no sabía realmente que obraba mal. Por más que pensara que lo sabía, de haberlo sabido de verdad, no podría haberlo obrado mal. Alguna forma de intelectualismo moral, aunque no en este grado tan extremo, es propia de la mentalidad griega en general. Al igual que la de la sensibilidad moderna, Protágoras, por ejemplo, entendía que el propósito de las cárceles es la corrección del error, no la venganza. También lo es de toda forma de ilustración o de los sistemas jurídicos herederos de la misma. Junto con la prevención del delito o la reparación del crimen cometido, las penas de prisión siempre tienen a la vista la posibilidad de reinserción del reo y siempre son atenuantes sus circunstancias socioeconómicas.